Historia, modernidad, biografía, música, tendencias, acontecimientos, cambio, conflictos, acuerdo, guerra, paz. Documentos. Radio Nacional de España. Hola. En Documentos Radio Nacional nos gusta rescatar historias de personas olvidadas, esas que se ignoran en las páginas de la historia oficial y sobre las que termina cayendo un injusto manto de silencio. Hoy traemos una figura que fue voluntariamente ocultada, pero que representa un ejemplo de entrega personal y colectiva. Ricardo Aguilera nos cuenta la historia de Ana la Tangerina, una luchadora que se integró en el maquis de posguerra para defender sus ideas frente a la dictadura. Hola Ricardo, ¿cómo nos has desentrañado desde el olvido la agitada y peligrosa vida de Ana la Tangerina? Hola Miguel Ángel, la verdad es que todo fue producto de la casualidad y de la suerte. A través de un amigo común conocí a Salva, el hijo menor de Ana Gutiérrez, la Tangerina, y cuando me contó la historia de su madre, enseguida me di cuenta de que allí había algo fascinante, una especie de película donde se mezcla acción y drama con el trasfondo de la guerra civil y de la terrible posguerra. Creo que es difícil encontrar una biografía tan azarosa, entregada y valiente como la de la Tangerina, que sin embargo, como comentabas antes, es una perfecta desconocida, pero bueno, ya va siendo hora de ponerla entre las páginas de nuestro pasado inmediato en el lugar que se merece, el de una luchadora por las libertades frente al fascismo. Los momentos críticos de la historia de una nación siempre se asocian a una serie de personajes ilustres que acaban dando nombre a sus calles y plazas. Sin embargo, el latir de un país lo mantienen sus habitantes, ese pueblo anónimo al que se le piden sacrificios y se le escatiman reconocimientos. Una de esas personas del común que se dejaron la piel en el intento de mejorar su tierra fue Ana Gutiérrez Rodríguez. Se la conoció como la Tangerina y su peripecia personal la ligó a la guerrilla antifascista que se desarrolló en las serranías del este de Málaga en los peores años de la inmediata posguerra española. Ana Gutiérrez Rodríguez, Tangerina, fue una militante antifranquista muy entregada y con un comportamiento heroico. Jugó un papel más de información que de la guerrilla. Era uno de los contactos de los que tenían el Partido Comunista, Ana Gutiérrez, la Tangerina. La suya fue una vida llena de peligros, penalidades y compromiso político. Una gesta personal que ha quedado olvidada entre el aluvión de calamidades que asolaron España durante la atroz guerra civil y la interminable posguerra. Me dice, cuando estuve en la cárcel de Granada tenía un novio y nos teníamos que casar, pero lo fusilaron. Despejando las brumas de la historia, hoy conoceremos quién fue Ana Gutiérrez, la Tangerina. Ana Gutiérrez, la Tangerina, una heroína olvidada. La vida de la Tangerina estuvo marcada por sus orígenes humildes, su nacimiento en África, su conciencia social y sobre todo su activismo político. También jugó un papel importante en su devenir su apariencia física, morena, de ojos grandes, mirada intensa y labios bien delineados. Una mujer de belleza serena que no dejaba indiferente a los hombres que se cruzaron en su vida, unas veces a su favor y otras en su contra. Pero si su historia personal adquiere tintes de leyenda, fue sobre todo por su arrojo como colaboradora de la guerrilla antifranquista, el maquis. El origen más inmediato de la guerrilla en la zona de la Sierra Almijara y Tejeda se encuentra en los huidos
y guerrilleros de la Guerra de España y también de la posguerra, de la primera posguerra, sobre todo. José María Azuaga, profesor e investigador especializado en la guerrilla antifranquista, autor del libro Tiempo de lucha. Ante la durísima represión del franquismo, con ejecuciones, torturas, cárceles, expropiaciones, etc., surgieron los huidos, es decir, personas que para evitar la represión se escondían en estas sierras. Se encontraban a la defensiva intentando sobrevivir. Los guerrilleros, en cambio, surgieron para actuar a la ofensiva, buscando la desaparición del franquismo y su sustitución por una república democrática con un fuerte contenido social. La epopeya de la gente de la sierra, tal como se le llamaba popularmente al maquis en la zona, es una historia olvidada, voluntariamente olvidada por la gente del lugar e incluso por sus propios protagonistas. Un olvido que hunde sus raíces en el miedo. Sigue habiendo mucho miedo, porque es una época muy oscura. Maribí Ledesma, escritora, licenciada en Derecho, autora de la novela La memoria olvidada. Donde lamentablemente hermanos contra hermanos, familiares, vecinos, se vivió un ajuste de cuentas muy oscura. Y la gente todavía sigue teniendo mucho pavor a hablar de estos temas, porque se cometieron muchas injusticias y mucha gente aprovechó la coyuntura. La historia de Ana Gutiérrez comienza en Tánger, un año después de haber sido declarada ciudad internacional en la Conferencia de París de 1923. Entonces vivía allí un contingente de 8.000 españoles. Allí vio la luz Ana Gutiérrez. Su hijo Salvador nos cuenta la historia. Ella nace en Tánger, en 1924. Dos padres españoles. Ella decía que eran andaluces, así que supongo vendrían de Málaga, pero no sé exactamente el origen de mis abuelos. Mi abuelo fallece en 1936, justo un mes antes que empiece la guerra civil. Entonces mi abuela se queda viuda con 3 hijos y una hija en plena guerra civil en Tánger. Y lo poco que contaba mi madre sobre ese periodo era muy difícil, claro. Y entonces mi tío, el hermano mayor, Salvador, que estaba ya enfermo, fallece en el 38 de enfermedad que ella decía que era por falta de recursos y de medicamentos. Me parece, yo creo que fue probablemente el impulso que le hizo militar con la JSU y empezar la lucha contra el franquismo y sobre todo la injusticia. Ella se sentía muy víctima de las injusticias, de la pobreza que había generado toda esa guerra. Cuando estalló la Guerra Civil Española, Ana Gutiérrez tenía solo 12 años, pero ya trabajaba como costurera para ayudar económicamente a su familia. La división política y social que generó la contienda no fue ajena a la ciudad internacional de Tánger. Apoyadas por las potencias del Eje, las tropas de Franco se saltaron la legalidad vigente para tomar el control unilateralmente. La obsesión de los falangistas era echar a los rojos de la capital del Estrecho. Pero Franco ha llegado a Marruecos y está ya al frente del movimiento. Si la situación en el sector norte ocupado y a las órdenes de Mola es clara y tranquilizadora, los focos del sur, Sevilla, Córdoba y Granada, se sostienen casi milagrosamente. Tras la Guerra Civil y en los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial, Tánger se convirtió en un hervidero de espías alemanes, franceses, ingleses y norteamericanos. En ese ambiente cargado de tensiones, Ana Gutiérrez comenzó su actividad política y en 1940, con 16 años, ingresa en las Juventudes Socialistas Unificadas, las JSU. Así recordaba la entrada de Franco en Tánger.
Pero cuando entraron las tropas a Tánger, porque entraron por Tetuán, que tenían abierta la frontera, y por allí entraron, cuando entraron aquellos carruajes que vinieron llenos de soldados y nos quedamos, madre mía, y ya de ahí empezaron a detener gente, a detener, fue cuando caímos todos. Bueno, ella forma parte de la Juventud Socialista Unificada y participa en protestas y tiene una cierta actividad. Aparentemente la policía se entera de ciertas personas que están activas en la JSU y cuando ella está todavía en aprendizaje de manicura en Tánger, en una peluquería manicura, viene la policía y la detienen allí mismo y se la llevan directamente a Tetuán, sin consultar con su madre. Ella era menor, tenía 17 años en aquel momento y muy asustada y todo, ¿no? Y entonces se la llevan a Tetuán y de allí, después de unos días creo, la traslada a Ceuta, donde estará casi 2 años en la cárcel. La primera detención de Ana la Tangerina se produce en 1941 y acaba en la cárcel más infame de todo el protectorado español, un sitio conocido como El Agujero. Me metieron donde no metieron a ninguno, éramos 100 y pico de presos y chicas habíamos 12 y la única que pasó por el agujero fui yo. El agujero donde entraban los sarnosos, los metían allí en el agujero. Tras la dura experiencia de la cárcel, Ana Gutiérrez Tangerina tuvo que enfrentarse a una situación límite. Su hermano mayor encarcelado, su madre enferma, su hermano menor aún un niño, la familia en la miseria y ella obligada a dejar su ciudad natal. Finalmente, las autoridades franquistas le ordenan que se marche de Tánger. La destierran y le dan a escoger entre Málaga y Sevilla. Entonces ella se traslada a Málaga junto con su madre y con su hermano menor y se buscó la vida en Málaga con muchas dificultades económicas, trabajaba de manicura. Además, vuelve a comprometerse, pese a lo vigilada que estaba, porque sospechaban de ella, las autoridades franquistas le seguían la pista, pues ella vuelve a comprometerse en la lucha antifascista. En ese mismo año de 1943 comienza a actuar el maquis en las serranías de la Axarquía. Al principio, con el apoyo de las potencias aliadas, se producen los primeros desembarcos de guerrilleros en las playas de Málaga y Granada. En el año 43-44, el régimen franquista estaba dando apoyo a los alemanes, ¿no? David Baer, periodista británico afincado en Frigiliana, autor del libro La gente de la sierra, lucha sin cuartel contra las fuerzas franquistas. Y estaba ayudando a ellos. Había muchos agentes nazis en España trabajando con el gobierno español. Entonces los aliados, yo creo, creyeron necesario montar cualquier resistencia para hacer la vida más difícil a los nazis y sus gente que estaban ya en España. Y por eso enviaron, sin decir a nadie, enviaron gente de África del Norte hasta esta costa para ayudar a los pocos rebeldes que había. El proyecto de desembarco de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial en las costas andaluzas, que era donde lo tenían previsto, más que detonante de la creación del maquis en este área, fue, a mi juicio, un antecedente más, porque no tuvo mucha continuidad inmediata. Es cierto que tenían proyectada la creación de una guerrilla si Franco hubiese intervenido decididamente en la guerra al lado de Hitler.
Pero el origen inmediato de la guerrilla se encuentra cuando el Partido Comunista de España en el norte de África decide enviar grupos guerrilleros, pero ya han cortado con los aliados. Tiene ahí también mucho que ver la llegada al norte de África de Santiago Carrillo. Mientras se va montando el movimiento guerrillero en las sierras de Tejeda, Alhama y Almijara, Ana Gutiérrez sigue con su actividad política, afrontando grandes riesgos y cada vez más vigilada por el aparato franquista. Realizaba labores de espionaje controlando el movimiento de tropas. Imprimía y repartía propaganda contra la dictadura militar y actuaba como enlace entre distintas células de la resistencia. Cogieron donde hacíamos los panfletos y las hojas que se repartían y todo se hacían allí en mi casa. A veces ella me había contado que había tenido que llevar dinero muchas veces, que había pasado mucho miedo porque a veces tenía en el bolso bastante dinero o cartas, y de pronto paraban el autobús y estaban buscando cosas. Incluso un día la estaban buscando a ella estaba escondida y pensó que para poder escapar lo más eficaz sería de pasar delante de ellos. Yo tenía que hacer una cosa y tenía que pasar. Yo dije, si paso, me están buscando, porque sabía que me estaban buscando. Si paso por la misma puerta de gobernación, de ahí de Málaga, porque tenía que pasar para ir para mi casa, vivía en la Plaza de la Merced, y yo dije, si paso por la misma puerta, no van a pensar que soy yo. Me pinté, me arreglé, me puse una gafita, yo dije, verás. Y cuando Mariquita, que vivía arriba de mi casa, me vio, dice, Anita, ¿qué valor tiene? Si la policía está viniendo por aquí. Digo, sí, ya lo sé, pero no tenía más remedio que venir. Y pasé. Nada, que se va. Santos, adiós, Anda, tacones. Ante el acoso de la policía, Ana huye de Málaga sin saber que acabarían entrando en su casa y que al no encontrarla detendrían a su madre como represalia. Finalmente se trasladó de Málaga a Sevilla viendo que estaban a punto de detenerla, y allí también tuvo una actuación clandestina. Seguramente se unió afectivamente con un dirigente comunista de la clandestinidad, Manuel López Castro, pero fueron detenidos en febrero del 48. Manuel López Castro, lo mismo que otros compañeros suyos, fueron juzgados y condenados a la pena capital, ejecutados, mientras que Ana Gutiérrez Tangerina pues sufrió pena de prisión. A mí me cogieron porque me entregaron compañeros que habían trabajado, la habían cogido, la habían pegado y habían hablado. Y yo me carearon con ellos. Yo dije, ¿usted me conoce a mí? Y se quedó con una cara. Digo, usted se ha equivocado. Yo es la primera vez que lo veo. Pero de todas formas, así y todo me cogieron presa. Y entonces fue cuando yo me enteré que mi madre estaba presa. Yo no lo sabía. Pues si yo llego a saber que mi madre estaba presa, yo me entrego, de verdad. Que hubieran soltado a mi madre. Mi madre estaba mal y la tuvieron, pues, no sé cuántos meses tuvo. Y entonces al cogerme a mí, echaron a mi madre a la calle. Y ya yo, claro, yo me habían condenado y como en Sevilla no hay prisión central, me tenían que llevar a Málaga. Y ahora que yo soy y el yunque
Librada de una pena mayor por el sacrificio de sus compañeros que se echan encima todas las culpas, Ana Gutiérrez Tangerina pasa otros 2 años en la cárcel que cumple entre Sevilla y Málaga. Ay, cuando sea prima un martillico. Mientras tanto se produce la detención, fuga y muerte de Ramón Vías, jefe de la guerrilla en la sierra. El PC designa como recambio a Juan José Muñoz Lozano, que usó como nombre de guerra Roberto. Andando el tiempo, Roberto no solo se convertiría en una figura legendaria de la sierra donde operaba el maquis, sino que también fue protagonista de un romance inesperado con la propia Ana Gutiérrez Tangerina. Roberto era un señor nacido en Ciudad Real en torno al 3 de septiembre de 1914, porque las fuentes son difíciles de constatar. Maribí Ledesma, escritora, licenciada en Derecho, autora de la novela La memoria olvidada. Pues es un hombre apuesto, es un hombre de ojos oscuros, un hombre con un sentido del humor bastante contagioso, con una risa dicharachera que le hace ser simpático a ojos de las personas que lo rodean, un fumador empedernido, un adicto al café y muy hábil con la conversación y la palabra. Una persona que tuvo la capacidad de mantener en jaque desde el 46 hasta el 51 a todo este ejército en la zona. Adolfo Moyano, licenciado en Historia, experto en la guerrilla antifranquista y coautor del documental El último maquis. Yo creo que tuvo un gran valor y fue capaz de que mucha gente creyera en que el régimen fascista de Franco pudiera acabarse por las armas, por un levantamiento popular armado. No fue así. La llegada de Roberto revoluciona el movimiento guerrillero. Su carismática personalidad trasciende los límites de las escaramuzas cotidianas del maquis y su habilidad en el combate le convirtió en un mito de la sierra. Ni su cojera, producto de sus combates en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, fue obstáculo para dominar los caminos serranos. Cuando las cuestas eran demasiado empinadas, uno de sus hombres de máxima confianza, Tomás, lo llevaba a hombros, lo que le valió el mote de Caballo de Roberto. Pero su arrojo no solo se demostraba entre barrancos y cañadas. Sus frecuentes visitas a Málaga capital para recibir información y avituallamiento estaban también jalonadas de desplantes de valor que reflejaban su personalidad. Le gustaba disfrazarse y dar paseos por Málaga capital. Y le gustaba disfrazarse de mozo, de capitán del ejército. Y tenía la osadía y la sangre fría de pasearse por las calles de la capital de aquella guisa, siendo quien era. Y es un personaje también que estableció su agrupación o su partida, como se llama, la partida de Roberto. Nada más que el mismo nombre lo dice todo, ¿no? No era la agrupación guerrillera de esa zona de Andalucía, sino que se le conoció popularmente como la partida de Roberto. Él es el que mandaba. Mientras el maquis se afianza en las sierras de la Axarquía, la Tangerina permanece en la cárcel de Málaga, donde recibe el consuelo de las cartas de su hermano Francisco, quien a su vez acaba de salir de la cárcel. Conocedor por experiencia propia de los estragos que la prisión puede causar en el ánimo de las personas, le manda consejos cargados de cariño y buen sentido. En cuanto a ti, lo único que se me ocurre aconsejarte es que cuides por tu salud todo cuanto te sea posible y aproveches el tiempo, que desgraciadamente te veas obligada a permanecer en esos establecimientos para tratar de superar tu grado de cultura. En lugar de coger una novela del Coyote o cualquier otra clase de literatura barata,
debes coger un libro de texto. En esos lugares, un libro es el mejor amigo que uno puede tener. Bajo la experta dirección de Roberto, la guerrilla plantea una cuidada estrategia para ganarse el apoyo de muchos lugareños. Sin embargo, su auge y declive sigue siendo objeto de controversia entre los estudiosos de ese periodo histórico. A partir del año 47-48, esta zona se declara de zona militar, zona de guerra. Adolfo Moyano, experto en la guerrilla antifranquista. Lo que eso supone a nivel jurisdiccional, a nivel legal, a nivel de movimiento de tropas. La guerrilla tuvo un primer auge y cierto apoyo hasta el 46-47. A partir del 48, el Partido Comunista abandona el apoyo a la guerrilla y en vez de plantear una huida de los guerrilleros, los dejó abandonados a su suerte. El Partido Comunista decide dejar la estrategia de la guerrilla armada, a principios de los años 50. No en 1948, tras la reunión con Stalin, como se ha dicho a veces. José María Azuaga, profesor e investigador especializado en la guerrilla antifranquista. En esta reunión de agosto del 48 se propuso un cambio de estrategia. Lo propone Stalin, consistente en procurar la infiltración en las organizaciones del franquismo, como eran los sindicatos verticales, pero en continuar la guerrilla que actuaría de otra manera. En 1949, en el momento más caliente de la sorda guerra que se desarrollaba en la serranía, Ana Gutiérrez sale de la cárcel de Málaga. Una vez más vuelve a luchar en dos frentes: el de aliviar la miseria familiar con su trabajo y el del compromiso político actuando como enlace de la guerrilla. Estaba trabajando y estaba haciendo, era cuando subía a los guerrilleros a llevarle cosas. Después del trabajo, entonces ella compraba tela para hacer pantalones o camisas, y que además tenía que comprarla en varios sitios distintos, porque si compraba mucha tela en una misma tienda, entonces sospechaban de algo. Salvador Magaz Gutiérrez, fotógrafo e hijo de Ana Gutiérrez. Y después la llevaba a la sierra. Y la primera vez que fue, no se le ocurrió llevar pantalones, y entonces, como en la sierra había muchos árboles y se tenía las piernas hechas polvo, claro, porque entonces las mujeres no llevaban pantalones y iban al trabajo en falda, y claro, si veían las piernas destrozadas habrían pensado qué ha hecho, ¿no? Aunque los nombres que quedan en la historia del maquis de las sierras de la Axarquía son todos masculinos, muchas mujeres, no solo Ana Gutiérrez, arriesgaron también su vida, su integridad y su dignidad en la lucha. Las mujeres jugaron un papel decisivo, como enlaces y como miembros de la resistencia política. Les proporcionaban noticias, medicamentos, alimentos, ropa, cobijo en sus cortijos, y por todo ello sufrieron la represión. Torturas, violaciones, ejecuciones, cárceles. A veces esa represión era, por decirlo de alguna manera, de modo preventivo. Es decir, solo por estar emparentadas con los guerrilleros podían ser represaliadas sin que se hubiese demostrado que colaboraban con ellos. La guerrilla se mantuvo firme, aunque el régimen franquista desplegó en las sierras de Málaga y Granada grandes contingentes del ejército para reforzar a la Guardia Civil. La razón de ese aguante tiene varios componentes, pero el principal es la disciplina aplicada por Roberto a sus hombres, que se resumía en una sentencia que les repetía una y otra vez: Mira que te vas cayendo. Él les decía a sus hombres que el buen guerrillero ha de comer fuerte, cagar duro y enseñar las pelotas hasta la muerte.
Maribí Ledesma, escritora, licenciada en Derecho, autora de la novela La memoria olvidada. Esa era una frase de Roberto que trataba de insuflar esa disciplina tan férrea que marcaba a sus hombres. Así que es verdad que él podía hacer que a un guerrillero le golpearan brutalmente porque se había dejado un pitillo sin esconder en la tierra, porque cualquier indicio les podría llevar a la muerte. La madre de esa doncella. Roberto entrena a los guerrilleros. Vicky Fernández, oriunda de la Cebuchal y autora del libro La aldea de la Cebuchal. Querían que fueran uniformados, no querían que fueran iban en alpargata, pero no tenían otra cosa, pero que no quería él cualquier persona. Conocían muy bien la sierra. Aquí hubo gente joven que trabajaron en las minas. Ellos se refugiaban en antiguas minas y en abrigos, claro, pero eso es tan abrupto que ellos tenían sitios que veían perfectamente si venía la Guardia Civil. Los mismos guerrilleros me han señalado que con Roberto se incrementó la militarización del maquis. Algunos afirmaban que, por ejemplo, Ramón Villa, aunque también era comunista, con él Ramón Villa era más político que militar, mientras que Roberto era más militar que político. Sin embargo, la disciplina, las normas y las previsiones acaban siempre por sucumbir en un escenario de lucha encarnizada. La existencia del maquis en las sierras de Almijara, Alhama y Tejeda se convirtió pronto en un reguero de muertos, secuestros, detenciones y torturas, con la población atrapada entre dos fuegos. La guerrilla cometió muchas barbaridades. Hay varios hechos aquí en Frigiliana que se utilizaron la fuerza de la guerrilla para humillar y meter miedo a simples agricultores, arrieros, gente que hacía carbón en la sierra y con amenazas. Había un señor que me contaba que no sabía qué era peor, si encontrarte con la guerrilla o con la Guardia Civil. Porque cuando estos hombres se encontraban con la Guardia Civil, pues le daban una paliza. Él sí tenía suerte. Y eso en aquel momento, si te pillaban con algún mensaje o con algún suministro para la guerrilla, te suponía la muerte, la tortura y la muerte. Desde luego, Franco encargó el peso de la lucha contra la guerrilla, sobre todo a la Guardia Civil, aunque actuaron también otras fuerzas. Pero yo creo que hay que señalar que no todos los guardias civiles actuaron de la misma forma. Hubo guardias con un comportamiento humanitario que evitaron comprometerse en la represión, incluso cuando le exigían que participaran en una ejecución, pues se hacían los enfermos o se ponían enfermos, y no podemos meterlo a todos, ni mucho menos en el mismo saco. Pero también es verdad que hubo guardias que detuvieron, que violaron, que asesinaron sin juicio previo, que torturaron, que destruyeron cortijos, a veces les metían fuego, y otras pertenencias de los familiares de los guerrilleros. La gente del pueblo estaba atrapada en un conflicto imposible para ellos, ¿no? David Baird, periodista británico afincado en Frigiliana, autor del libro La gente de la sierra, lucha sin cuartel contra las fuerzas franquistas. Es por esto cuando mucha gente de aquí se fueron a Barcelona, Francia, y donde sea, o América del Sur, solo para escapar del ambiente, el problema de vivir en este pueblo, ¿no? Hasta el año 50 y los años, era un sitio imposible para vivir sin ser afectado por este conflicto, ¿no? El virtual estado de guerra que asoló los pueblos de la zona acabaron con un modo de vivir ancestral. La gente dejó de aprovechar la madera de la sierra,
Se acabó la secular producción de cal. Nadie podía ocuparse del ganado. Las huertas se abandonaron, las ventas cerraron y los arrieros dejaron de llevar productos de la costa al interior de Granada y viceversa. Un ejemplo de la repercusión que tuvo esta guerra encubierta en la población civil lo tenemos en la aldea de la Cebuchal, incrustada en lo más recóndito de la Sierra de Almijara. Usada como base de abastecimiento por el maquis, la Guardia Civil ordenó su desalojo forzoso, sumiendo en la miseria a sus habitantes. Digamos, el acontecimiento más importante que tiene la Cebuchal es la guerrilla. El primer golpe fue dejar esto sin habitantes. También prohibieron la arriería, porque claro, los arrieros llevaban mercancía, y entonces pues te asaltaban o una vez se las compraban y otra vez si te oponía a vendérselas, te las quitaban. O sea que no se andaban con chiquitas, no tenían que comer. Bueno, y un acoso de la Guardia Civil terrible. El acoso de la Guardia Civil, que bueno, que es que aparte de que tuvieron que abandonar, fue Cabo Largo el que les dio la última, porque cuando le dicen que tienen que abandonar, pues la gente, oye, es su casa, su única casa. ¿Qué hacen? ¿Dónde se van? Con muchos años encima, los más viejos de la zona aún recuerdan cómo era vivir entre las bayonetas de la Guardia Civil y las paredes rocosas donde se refugiaba la guerrilla. Peligrosísimo, ya ves. El que cogía, pues se iba a la cárcel. Sebastián Martín Iranzo, vecino de Frigiliana. Y ya ves, a lo mejor le decía, tráeme una medicina, tráeme un paquete de tabaco o un pan. Y tenía que ir, y ya está. Tenía que ir al pueblo a comprar pan y la botella de aceite y la botella de vino y llevárselo. Es que no podía pensar en otra cosa. Si cogía, se le hacía el mandado del pueblo, pues volvía al cortijo, se lo daba y ya está. Pero si mañana se entregaba alguno, lo decía, que eso es lo peor. Pues yo sí me acuerdo que había tristeza en el pueblo. Me parece que aquí se le temía más a la Guardia Civil que a los maquis, ¿no? José Ávila, vecino de Cómpeta. Yo me acuerdo que trajeron a uno y le dieron el tiro de gracia, como decía, y otra mañana pues fueron con el médico y el médico dijo, pues esto se le da, dijo el guardia, esto se le da un tiro a otro tiro y así ya no hay problema. Y no, yo venía a curar, yo no vengo aquí a ver esto. Yo lo único que puedo hacer es curarlo lo que yo pueda y vosotros ya hacéis lo que queráis. Y esas cosas sí se decían, pero que si se habían llevado la gente de la sierra, se habían llevado 2 personas y le habían tenido que dar dinero por liberarlo, que si en la Cebuchal mataron a uno, lo de la sierra mataron a uno. Al comenzar la década de los 50, la situación de la guerrilla era insostenible. El régimen franquista había reforzado la presión añadiendo a la Guardia Civil tropas de regulares. El maquis, por su parte, ya no recibía apoyo logístico alguno por parte de la resistencia antifranquista en el exterior. Permanecer en la sierra se convirtió en un mero ejercicio de supervivencia, pocas veces coronado con éxito. Los últimos 2-3 años de guerrilla, 49, 50, fue subsistencia. Y en esa subsistencia, muchas traiciones, mucha venganza, mucho acto de barbarie que ya no tenía un contexto político, tenía un contexto estrictamente de supervivencia. La evacuación tampoco era tan fácil. Presión de la Guardia Civil, presión policial en todos los sentidos, pues lo hicieron complicado. Era una causa perdida, no tenían ni armas, ni suministro, ni contacto, y cada año que pasaba la circunstancia era peor. Y es justo en ese momento crítico de la guerrilla cuando Ana la Tangerina y Roberto, jefe del maquis, entran en contacto.
Roberto tenía que hacer frecuentes viajes a Málaga para recabar información, recibir órdenes y aprovisionarse de dinero con el que pagar a su tropa. Ella le acompañaba en estas misiones para justificar su disfraz de hombre de negocios casado y de orden. Pero el engaño, cara a la galería, acabó por ser algo más que un mero fingimiento, y surgió un romance en el límite del riesgo. Roberto declaró, ya detenido, que conoció a Tangerina en un cortijo de Torrox en mayo del 51, precisamente cuando estaban organizando la salida de la guerrilla de la sierra. Pero es posible que la conociese desde antes, pienso yo, ya que Tangerina había sido militante y enlace de la guerrilla en Andalucía desde mediados de los años 40, y Roberto se encontraba en el sur desde noviembre del 45. En 1951, Roberto viaja a Madrid para hacer los preparativos de una evacuación a la desesperada de la gente de la sierra. Ana Gutiérrez Tangerina le acompaña. Fue su última misión. En el 51 acompaña a Roberto y su guardaespaldas y se van a Madrid para negociar con el Partido Comunista clandestino. Entonces, a ver cómo pueden evacuar los maquis de la sierra hacia África. Y un día que están en un bar de la Plaza de España, entra la policía, que aparentemente alguien los delató y lo detiene. Que mi tía me contó que además mi madre le había dicho que aquel día ella llevaba un bolso con una pistola y que tiró ese bolso cuando llegaron, pero bueno, ya detuvieron a todo el mundo. Sí, fue una delación y fue también más complejo. Es decir, básicamente cayó porque el franquismo tenía cada vez más controlado el terreno con su política represiva. Y había un elemento muy importante en esta política del franquismo, que era el fomento de la delación. De manera que un antiguo guerrillero, convertido en delator, identificó a Roberto en Madrid con Ana Gutiérrez, Tangerina, y con Francisco Sánchez Girón, Paquillo, jefe de propaganda de la guerrilla. Tras su detención, fueron trasladados a Granada en absoluto secreto. Sufrieron un aislamiento total y nadie sabía siquiera que estaban detenidos. El objetivo era descabezar a la guerrilla sin que se dieran ni cuenta. Fueron ferozmente interrogados durante meses en distintas casas sin pisar la cárcel. Palizas y torturas estaban a la orden del día. Lo que sucediera entre los muros de aquellos cortijos secretos a los que fueron llevados lo sabe muy poca gente. Estuve cerca de un año en una celda metida y fue aquí en Almuñécar. Me metieron no en la prisión, no sé cómo iba, me trajo la Guardia Civil y me tuvieron en una habitación cerca de un año, hasta que, yo creo que fue hasta que terminaron de coger a todos los guerrilleros. Algunos hablan que Roberto cedió en la tortura. Adolfo Moyano. Y dicen, no hay datos que lo confirmen, que cambió la información y su vida por que no fusilaran a la Tangerina. Yo creo que cabe esa posibilidad, pero no lo veo seguro, no lo sé con certeza. José María Azuaga. En cualquier caso, los militantes con mayor capacidad de resistencia ante la tortura a veces acababan hablando si les ponían delante a sus seres queridos, dispuestos a hacerles de todo. Bueno, una cosa que no
aparece en ningún sitio, que yo me enteré a través de una tía. Salvador Magaz Gutiérrez, hijo de Ana Gutiérrez. Es que un día hablando con ella me dice que había sufrido mucho, me dice que había perdido su marido, hablando de Roberto, y que había perdido al bebé. Y me sorprendió mucho, ¿no? Y le pregunté ¿qué bebé? Pues es que mi madre estaba embarazada cuando lo detuvieron y perdió el bebé de las palizas, las torturas que le dieron cuando lo detuvieron y empezaron a interrogarlo a los dos. En las últimas cartas, que es carta de Roberto que escribe a mi madre, había un vínculo muy fuerte, y él incluso se disculpa por lo que ha vivido, lo que ha podido sufrir, y no me extrañaría que esa relación, que era aparentemente importante también para Roberto, fuera una manera para la Guardia Civil, lo que interrogaban de presión. Tras meses de interrogatorios, Roberto acabó cantando. El maquis de las sierras de Almijara, Alhama y Tejeda cayó fulminado poco después. Ana Gutiérrez Tangerina fue condenada a 2 años de cárcel, ya que sus compañeros se atribuyeron toda la responsabilidad de sus acciones. Roberto, aunque intentó negociar por su vida, fue fusilado. Es cierto, sin duda, que Roberto delató a guerrilleros y también a enlaces, sin lugar a dudas. La detención fue en septiembre del 51 y la gran caída de los guerrilleros que quedan en la sierra de la Exarquía se produce en el mes de diciembre, o sea, muy poco después, en diciembre del 51. En 1953 cae el último guerrillero tiroteado por la Guardia Civil en Frigiliana cuando abandonaba la sierra para entregarse. Ese mismo año, Ana Gutiérrez sale de la cárcel y comienza un largo peregrinaje para acabar exiliándose en Suiza, donde consigue el estatus de refugiada política. Entonces ella, saliendo de cárcel de Granada, quería irse a Tánger, pero no podía porque no tenía el pasaporte. Estuvo en Madrid durante más o menos un año y obtuvo ese pasaporte y pudo irse de nuevo a Tánger, que serían el 55 más o menos, ya hasta el 61, cuando ya se fue a Suiza. Allí conoce a Fernando Magaz, amigo de su hermano menor, con el que se casa, funda una familia y tiene 2 hijos, alejada ya de los horrores de su pasado. Sus años de militancia política han acabado definitivamente. Yo creo que esa última etapa en Granada, en fin, la detención en Madrid con Roberto, lo que pasó ella, la pérdida del bebé que está esperando, en fin, torturas y todo lo que pasó, ya acabó con su militancia en aquel momento, y probablemente un desánimo también de ver de todo el esfuerzo de tantos años que de pronto ya se habían evaporado. En 1988, Ana Gutiérrez volvió a España y se instaló a los pies de esa serranía donde se jugó la vida como tantos otros miembros de la resistencia antifranquista.
Lo más curioso es que esta casa, ahora vivo yo en ella, y fue idea de mi madre. Y para mi padre siempre había sido un sueño tener un día una casita en el sur. Vinieron aquí y eligió esta casa que se ve en la sierra y en las montañas donde había estado actuando. La historia de Ana la Tangerina y del Maquis de las Sierras de la Axarquía está semiolvidada. Hay un pacto de silencio. El miedo no ha desaparecido. Todavía siente, yo no sé, el dolor de lo que pasó a unos de sus miembros de su familia, y no prefiero no hablar de eso. David Baird. Y también los más ancianos todavía tienen miedo que va a volver Franco, quién sabe. Mejor dice nada. De alguna forma, el régimen franquista consiguió lo que quería. Y al final se planteó un olvido que ha llegado hasta nuestros días. Y las víctimas han sido los silenciados, los humillados. Este país es así de particular. Ana Gutiérrez Rodríguez, la Tangerina, falleció el 9 de agosto de 2018 a los 94 años. Tras su muerte, sus hijos encontraron una caja donde aún guardaba documentación personal y política de enorme calado histórico que nos ha servido para la elaboración de este documental. Hoy, su recuerdo reposa en las aguas del Mediterráneo. Mi padre, desde que yo recuerdo de pequeño, incluso decía, el día que yo me muera yo quiero que tiren mi ceniza en el mar. Y siempre decía eso. Entonces, cuando falleció en el 2010, cogimos y echamos la ceniza, cuando va al balcón de Europa hay una roca muy grande y pensé, mira, ¿por qué no la echamos un poco más allá de la roca? Y así hicimos con mi padre. Y entonces de vez en cuando íbamos con mi madre al pueblo, íbamos al balcón de Europa y se quedaba ahí un rato pensando, en fin. Y me dijo un día que ella también quería estar ahí. Y así fue. He guardado un poquito de ceniza de mi madre. Y si tengo la posibilidad de llevarlo a Tánger, me gustaría, para que esté en su tierra. Ana Gutiérrez, la Tangerina, una heroína olvidada. Un programa de Ricardo Aguilera. Realización: Samuel Alarcón y Miguel Ángel Coleto. Narradora: Modesta Cruz. Con la voz de José Manuel Sebastián. Dirección de la serie: Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España. Ya es medianoche, las 11 en Canarias.